Radio Mía 89.3 FM presentamos Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político-social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana. Conducen Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo está mi gente linda? Sean todos bienvenidos. Esto es Quien Calla Otorga a través de Radio y Televisión Mía por el 89.3. Recuerde suscribirse gratis. No le van a cobrar ni le van a devolver ningún peso. En YouTube, en Radio Mía 89.3. Pero también nos puede seguir en Facebook, en Radio Mía 89.3 FM. Y también nos puede seguir en Instagram, en Radio Mía FM-89.3. Hoy con la muchachada de Quien Calla Otorga. A mi izquierda, Mario Morales Burgos. Pero muy buen día a todos nuestros amigos y vecinos, auditores que están compartiendo esta conversación. Estamos allí muy entusiasmados, muy motivados para iniciar una nueva versión de nuestro programa que está destinado un poco también para ustedes, para que se informen del acontecer o participen indirectamente de los debates y las conversaciones que aquí tratamos de generar. Ya a mi derecha, el muchacho, el joven de este programa, Jorge Rodríguez Vergaray. Mira, yo quiero saludar a la gente con la alegría de siempre y decir que estoy encantado de estar con Mario. Solamente. No puedo decir lo mismo de usted. Uno lo saluda como la gente hoy y claro, lo tratan así. Porque la verdad que la falta de respeto de este... No puedo decir imberbe, porque es harto viejo en realidad. Si lo que pasa es que este es Dorian Gray, esa es la verdad. Pero bueno, qué diablo, es lo que encontramos, pues anduvimos buscando a alguien que pudiera ayudarnos a hacer el programa. Y traigan a alguien que lo soporte. Y es lo mismo que por lo primero que encontramos, dije, bueno, ya este cabro hay que darle la oportunidad de hacerse famoso. Ya, dale nomás. Lo trato de joven, alega. Lo trato de viejo, alega. No hay cómo ayuntarle. Oye, yo quiero comenzar, fíjese, con algo lindo que se hizo este sábado, o se va a hacer. O sea, este sábado parece que prender las lucecitas del arbolito ahí en la plaza, me gusta. Lo encuentro bonito. Van a traer a Cachureo, yo creo que es del tiempo de ustedes, no creo que es del tiempo de ustedes, ¿no? Pimponen al tiempo de ustedes, yo creo. No, ni con eso. Pero fíjense que lo encuentro entretenido, lo encuentro bueno. Y cambiando otro tema drásticamente al tiro, quiero a ver qué pueden opinar ustedes de las declaraciones que hizo el candidato de la derecha, el señor Kast, con respecto a una venezolana que le preguntó qué podía hacer ella, indocumentada. Dijo lo mismo que le estoy diciendo a todos los inmigrantes que están de forma ilegal: junte sus cosas y váyase. ¿Qué opina usted? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Mario. Mira, me parece una respuesta muy dura, muy típica del candidato Kast. Creo que las cosas se pueden decir de otra manera. Aquí tenemos un problema estructural grande. Yo no creo que si Kast llega a la moneda sea capaz de mandar a cambiar a todos los extranjeros y en particular a los venezolanos. Es una cantidad enorme, con un proceso administrativo que genera mucho tiempo. Además, señales que están dándonos cuenta de que nuestros vecinos no están dispuestos a transformarse en pasadizo de nuevo de gente que va retornando a casa. Y cuestionable también la actitud. Los peruanos ya tienen acordonado militarmente sus fronteras y no creo que sean facilitadores de este proceso. Por lo tanto, yo no creo que sea tan facilito a devolver a los venezolanos a casa. Creo que ese es un proceso que va a demorar un buen momento y hay formas de poderlo establecer. Creo que la fraternidad continental no deberíamos perderla. Las contingencias del momento no pueden enturbiar las palabras. Yo tengo un grato recuerdo de los venezolanos, de sus tiempos buenos, cuando acogieron a muchos chilenos en la dictadura, y ellos fueron muy fraternos en ese sentido, muy fraternos. Por lo tanto, creo que es una exageración
una mala frase, una mala forma de señalar un problema que le va a costar muchísimo resolverlo al que tenga voluntad de abordarlo. Creo que es un problema de gran envergadura. Bueno, la verdad que yo tengo la suerte de no estar en ningún partido político y ser un hocicón del pensamiento de toda la vida y decir lo que se me da la gana. Sí, sí, sí. Lo sabemos. Y al respecto digo, mira, yo no me extrañaría que hubiera sido una cosa montada, digamos. No me extrañaría. Pero aun cuando haya sido montada, yo creo que no es la forma de tratar a las personas, por una parte. Por otro lado yo lo dije antes de la primaria, ¿no es cierto? Y lo señalé. Yo creo que estos ofrecimientos de mandar gente para afuera son imposibles de hacer. Lo dije y lo ratifico. Y desgraciadamente creo que aquí hay un pecado de base, que fue el no haber intensificado, ¿no es cierto?, el acceso, no sé, los resguardos al acceso a Chile de cualquier persona. Yo creo que ese fue el problema. Aquí ingresaron gente que no debía estar por una serie de razones, pero también yo creo que la mayoría de la gente que está acá son gente trabajadora. Lo que pasa es que obviamente que siempre hacen más ruido, ¿no es cierto?, los malos que los buenos, si eso usted es así, desgraciadamente. Pero no me parece a mí que uno pueda sostener y mantener en el tiempo un discurso relativo a que los voy a sacar a todos. Lo que pasa es que, disculpe, con esto termino, lo que pasa es que suena bien porque hay en la gente, ¿no es cierto?, un hartazgo de tantos extranjeros, y básicamente porque el gobierno ha dado malas señales. Eso de ponerlos primero en las filas, darle prioridad, a mí no me parece bien. Yo creo que si va a haber alguien, ¿no es cierto?, acá, tiene que estar en la fila como todo. Sí, y es lo más que podemos ofrecer, pero también que el gobierno y los anteriores, que acuérdese usted que la izquierda decía que era un derecho humano el libre tránsito. Claro, es cierto, pero cuando ya entran demasiadas personas, ¿no es cierto?, sin saber además cuál es su prontuario, en el caso de algunos también es malo, y pagan el pato ¿quién? Algunos chilenos, pero principalmente pagan el pato de cientos de miles de extranjeros que son gente honesta y que está haciendo un aporte a Chile. Fíjate que para hacer un poco de pedagogía, para que la gente entienda este fenómeno, este proceso de la migración humana, es bueno explicarlo un poquito. Ya algunos sociólogos importantes como Manfred Magniff, que escribió un ensayo notable sobre este tema, sobre las grandes migraciones, no solamente humanas, sino que de aves, de animales, que se iban a producir por múltiples variables, sean climáticas, por falta de agua o por convulsiones sociales, en el caso de las migraciones humanas, había que tener un estado de alerta. Y esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que esta es una autocrítica transversal para todos, y no es bueno sacar aprovechamiento político de ello, porque no fuimos capaces de generar una política de migraciones, no fuimos capaces de liderar el diálogo migratorio a nivel continental a través de nuestra política internacional, no fuimos capaces de cuidar las fronteras, de fortalecer nuestras fronteras, nos descuidamos notablemente de ello, sabiendo que tenemos una larga frontera que cuidar por muchísimas razones. También el tema del narcotráfico era una acción anunciada con tiempo. Todos estos fenómenos se vienen incubando, no nacen de un día para otro. Aquí estamos pagando la cuenta de ser pocos previsores, ¿ya? Y de quedarnos mirando el horizonte sin generar ninguna acción importante, y a veces hasta sacando dividendo político. Tú hacías mención a la izquierda, es verdad, claro que la izquierda defiende el proceso migratorio como un derecho humano. Se van a producir grandes migraciones en los próximos 10 años, aquí cerquita, grandes migraciones, grandes desplazamientos humanos
por la sequía, sobre todo por la falta de agua, y los europeos y nosotros mismos a nivel continental vamos a tener que estar preparados para eso, de cómo vamos a tener que aprender a convivir con el resto de nuestros vecinos cuando estos fenómenos se nos dejen caer. Y también se trata de sacar dividendos políticos. Yo recuerdo el desacierto que comete nuestro expresidente Piñera en ir a la frontera, con un afán de criticar a Maduro. Todos sabemos que Maduro es un dictador, una acción innecesaria, discursos innecesarios frente a una serie de acciones que no supimos realizar y tampoco supimos anticiparnos en el tiempo. Hoy día estamos siendo objeto, y yo creo que nosotros hemos sido fuertemente golpeados, porque Chile tenía una muy buena imagen, y para los extranjeros Chile era un país interesante, un país de oportunidades, porque los argentinos no se quejan tanto como nosotros. Los peruanos y los bolivianos en fuga y cada vez más complicado, y sí, la dictadura venezolana provocó un éxodo masivo y que se vino casi en su gran mayoría a arrinconar aquí en nuestro territorio, en nuestro país, buscando las expectativas que sí le ofrecía. Yo creo, Jorge, que esa es la autocrítica seria, profunda que tendríamos que hacernos en este tema. Por cierto, pero por otro lado, qué bueno que la izquierda esté viendo la luz respecto a que Maduro es un dictador, porque el Partido Comunista, de la cual milita durante mucho tiempo, es una democracia distinta. La candidata dijo una democracia distinta, y lo dijo mucho después. Esto no lo dijo antes de las últimas elecciones, lo dijo después de elecciones. Lo que pasa es que por conveniencia, porque yo te juro que no sé lo que piensa Janet Jara, no tengo idea, porque dice una cosa, pues otra, es increíble. Mira, acá por lo menos sabemos lo que piensa, podemos estar de acuerdo, yo estoy de desacuerdo en algunas cosas con él, ya yo no soy conservador, y en esas cosas sí estoy en desacuerdo con él, pero sé lo que piensa. Ahora es cierto que ha estado más bien callado con el depende, pero porque la verdad, se pasa de gil si se pone a pelear con Janet Jara, que ha tratado de pelear todo lo que ha podido con él. Pero fíjate que dentro del famoso debate, yo personalmente me dio lata escucharlo. Pelean como cabros chicos, ¿eh? Yo un minuto que ya dejé escucharlo porque habían ataques muy frontales y de Janet Jara, y una defensa escuálida, digamos, de Kast, que no quiere comprometerse, en el fondo no quiere que alguna respuesta de él vaya a significar, ¿no es cierto?, un tropiezo y un problema para su muy posible elección de presidente. Pero saliéndome un poco de eso del debate, porque fue una lata, mira, estos esquemas, además de tanto periodistas que buscan entrelucimiento personal, mira, porque además hay cosas que a la gente no le interesa, fíjate. Yo creo que esto de apuntar por tú a Krasnov, sí, hay una cierta de gente política que le interesa, pero a la señora Juanita, como decía tu presidente Lago, sí, le da lo mismo, ¿te fijas? Ni lo conoce, no sabe ni quién es, ¿te fijas? Ahora salió ayer, anteayer, no me acuerdo, la disputa respecto a quienes pueden ser ¿cómo se llama? Condonados en la pena, ¿no es cierto? Se les puede condonar la pena. Porque hubo un diputado del republicano del partido que es el futuro candidato y futuro presidente quizás, dijo que él era proclive, ¿no es cierto?, de hacer una condonación total de aquellos que estuvieran ya declarados con pocas posibilidades de vida, ¿no es cierto?, así fueran delincuentes, violadores, lo que fuera. Y eso creó una cierta conmoción en la opinión pública, y es un tema que, si bien es cierto, crea conmoción, es un tema que hay que discutir, pues si no, yo no veo nada malo discutir aquello, pero claro, la izquierda pone el acento, ¿no es cierto?, en Krasnov y algunos otros militares. Yo, mi opinión, la he dicho otras veces, yo creo que si alguien está incapacitado, está en cama, ya está desahuciado, ¿no es cierto?, sea delincuente común o no, o tenga un Alzheimer avanzado, que ya no sepa ni su existencia, yo creo que hay que mandarlo a la casa. Hay que mandarlo a la casa, la verdad.
Claro, no me digan que si alguien tiene un pronóstico de vida corto, no, porque a veces los milagros existen y no quisiera ver a un degenerado que viera el milagro y que se salvara y estuviera amenazando a nuestros hijos en la calle. No me gustaría. Tendría que ser para casos muy calificados donde uno tenga la certeza, la seguridad que le queda poco tiempo de vida, que está desahuciado, ¿no es cierto? O que tiene una enfermedad mental donde ya no cuenta. Porque además se acaba del Estado un montón de plata. Es un tema muy, muy discutible. Primero, señalar de que el presidente sí efectivamente tiene la facultad de indultar a algunas personas. Sí. Tiene como una pequeña caja chica para los indultos, ¿ya? Pero son indultos que se tienen que hacer con muchísimo criterio y además buscando un gran respaldo político. Hoy día los que pretendan sentarse en la moneda, cualquiera la candidata o el candidato, tienen que tener cuidado con lo que dicen y con lo que prometen, porque las fuerzas políticas en el Parlamento están bastante equiparadas. Por lo tanto, vamos a tener que llegar a acuerdos para los temas que nos interesan, para los temas que nos molestan, que nos irritan. También son discutibles. Yo creo que todos los temas son discutibles, son argumentables, pero lamentablemente cuando los hacemos en este estrado, vale decir en el estrado del Parlamento de la República, tienen un componente político. Y si tienen un componente político, tenemos que pensar de que hay que buscar los acuerdos necesarios y buscar además los respaldos necesarios. Tenemos un Parlamento bastante emparejado y yo creo que vamos a tener discusiones muy, pero muy largas, temas que van a ser posibles y otros que a lo mejor se van a quedar enredados en el capricho, en la mezquindad a veces, o en el no querer hacer ciertas cosas, y eso es lo que estamos avisorando en el futuro, un gobierno complejo, con pocos recursos, y con una gran capacidad de acuerdo. Yo más que los debates, porque los debates son a veces una buena fotografía de ciertas habilidades de los candidatos y de las candidatas, pero más que los debates habría sido bueno tener al frente ahí al equipo, con quienes se va a trabajar, qué experiencia tienen, combinar la experiencia con la juventud para ser justo. Claro, ¿por qué no? Aquí hay una generación que nos han dejado en la vereda y que los viejos que ya no sirven para nada, en fin, una descalificación arbitraria de la experiencia. Creo que eso ya lo hemos visto y hemos pagado un costo político nosotros también. Hemos tenido funcionarios que no han dado el ancho y en todos los gobiernos los hemos tenido, y espero que no se vuelva a repetir en esta nueva pasada, que tengamos personas con experiencia, con el vigor que aporta la edad también, la juventud, pero por favorcito pido experiencia, racionalidad, capacidad, conocimiento. Hoy día no nos podemos dar el gustito de poner al amigo, de poner al dirigente político, al dirigente social, detrás del escritorio grande donde también se toman decisiones grandes. Yo espero cierta racionalidad en ese tema y me habría gustado que eso se hubiese visibilizado más detrás, a las espaldas del candidato y de la candidata, quiénes son los que van a tener esa responsabilidad en el futuro. Lo pasa que si hubiera sido por presentar su equipo y las capacidades, eso le habría significado ya dejar a pescar su carterita, ponerse en el hombro y apretar el paso hacia su casa, porque equipo su canasta de mimbre, claro, no, pero esa es la cuna de nación, no tiene cartera. Fíjate que porque equipos, te digo, si son los mismos equipos del gobierno pasado, está mal, porque además ella era una actitud, a mi juicio, podía trate cobarde muchas veces a Katz, pero en realidad ella la deslealtad que ha tenido con el gobierno, del cual ella fue parte, ha sido enorme, y ha criticado enormemente, con o sin razón, ¿no es cierto?, al gobierno, olvidándose que ella fue parte de ese gobierno, y que quizás incluso algunas de las medidas habrán sido conversadas, digamos, entre ella y otros. Oye, quiero salir de este tema porque en realidad no quiero que estemos en temas que yo insisto, son temas que tocan los periodistas, que ya Jara le gusta tocar para ver si vota acá. Son feos. Pero la verdad que no le importa a nadie. O sea, muy poca gente, a los políticos nos importa,
Pero la gente común que lo que quiere es tener una mejor pega, poder ganar más plata, tener más seguridad, que no asalten sus cabros chicos a ir al colegio, ni a ellos mismos, ni a los abuelos, ni a los padres, ¿no es cierto? Que son esos los grandes temas y que terminan no teniendo espacio ahí, ¿no es cierto?, producto de que se tocan otras cosas. Yo quisiera hablar de la mega toma, ¿no es cierto?, que me parece un tema, a mi juicio, de suyo preocupante, muy, muy preocupante en realidad. No sé qué te parece a ti. Mira, yo creo que sí, que es preocupante. Yo creo que la democracia, la democracia republicana, representativa de todos y de todas, se funda en el respeto a muchos derechos, y entre ellos el derecho a la propiedad. Yo creo que no se puede pasar por encima de lo ajeno, ¿ya? Aún ejercitando las leyes que tenemos todavía habilitadas para estos procesos de expropiación. Yo la verdad es que no conozco en detalle los valores que se generan cuando el Estado interviene y expropia un terreno. Yo creo que si se hace de esa manera, de una manera más institucionalizada, más formal, me parece razonable. Sí. Yo creo que hay que buscar soluciones a la falta de terreno para habitaciones y para dar respuesta también a esta enorme demanda que es tan legítima de la casa propia. Y el Estado se interviene formal e institucionalmente y democráticamente, estableciendo un diálogo con los propietarios y con los dueños y utilizando la institucionalidad jurídica que es la ley de expropiaciones, me parece razonable. Mira, pero no me parece razonable llegar a cualquier parte, parar la bandera silera y la bandera blanca. Creo que es un atropello a la propiedad privada, y eso en una democracia se tiene que cautelar, se tiene que respetar y se tiene que defender, digámoslo claramente. Mira, yo te voy a decir para que sepa los auditores. Mira, lo que el gobierno propuso como valor fueron 11.000 millones de pesos. Eso te da 0,23 UF por metro cuadrado. ¿Qué es lo que piden los dueños? 0,40. Pero fíjate que el problema no está ahí, porque incluso si se hubiera llegado a un acuerdo, ponle tú que el gobierno le hubiera ofrecido los 0,40 o los propietarios hubieran aceptado el 0,23, ese no es el problema. Ese es el problema menor. Yo creo que, y tampoco, fíjate, el problema es, que lo es por cierto, pero no es lo más preocupante el derecho a propiedad, que a mí me preocupa, la verdad, pero no es lo más preocupante. Lo preocupante es que tú has sido Gore, ¿no es cierto? Tú has trabajado con la gente. Yo trabajé en un sector popular también, y vi, y a lo mejor tú también viste, con cuántos sacrificios, años, 5, 6, 7 años, la gente junta su dinerito, ¿no es cierto?, para poder comprar un terreno, para poder edificar, y con mucho esfuerzo llegan a una cantidad de tiempo donde las pasan mal, porque están de allegados, qué sé yo, ¿no es cierto?, hasta que llegan a tener, ¿no es cierto?, este sueño que es la casa propia con todos sus derechos. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí ocurre que los dineros que se ocuparían, ¿no? Son dineros que no se gastaron, porque digámoslo, este gobierno en materia de vivienda ha sido de una ineficiencia brutal. Son dineros que no se gastaron en proyectos para el sur de Chile. Esa plata se quiere gastar, ¿no es cierto?, allá. Y se le va a dar preferencia. Yo entiendo el problema humano de la gente que está ahí. No soy imbécil, lo entiendo. Pero resulta que la señal que se está dando, el sentido perverso que se está ocurriendo ahí, que es que hay que tomarse las propiedades para lograr la casa propia, eso es terrible, porque la gente dice, no importa, mira, esta gente, yo lo comentaba con un joven que trabaja conmigo, decía, ¿y qué pasa si el terreno que ustedes tienen, ¿no es cierto?, que es una herencia de sus abuelos, que a veces tienen 5 o 6 hectáreas, y se los toman? Pues claro, es fácil decir, está bien que pague cuando el terreno es de otro, pero cuando el terreno es mío, como decía el chiste, ¿no es cierto?, yo tengo una gallina, ¿no es cierto?, como decía el chiste famoso de los comunistas. Entonces, eso es lo que me preocupa, fíjate. La señal que está dando este gobierno, como muchas señales que ha dado en forma muy equívoca, como pasó con las señales que se dio, ¿no es cierto?, con el tema indígena, cuando Elwin decidió solucionar el problema de lo que estaban creando conflictos, ¿no es cierto?, comprándoles tierra, creó un montón de conflictos más, porque toda la gente que estaba con situación igual, dijeron, no, entonces lo que hay que hacer
es crear conflicto. Jorge, mira, pero no sitúes el problema solamente en este metro cuadrado que representa el gobierno actual. Este es un problema muy estructural de nuestro país. ¿Cuál? El problema de la vivienda, pues. El problema de la vivienda, mira, si el problema de la vivienda surge tan espontáneamente y tan racionalmente porque vivimos en un país donde vamos creciendo, donde tenemos más población, ¿ya? Y donde existe también desigualdad social, donde algunos resuelven las cosas rápidamente con sus propias capacidades económicas, pero hay otros que quedan rezagados en el camino. Por lo tanto, el Estado tiene que generar una política pública razonable. Yo creo que en algún momento la tuvimos, avanzamos mucho con el subsidio, con el aporte de las familias. Yo creo que en un momento tuvimos un buen andar en este proceso. Ahora, tú dices que esto le va a pasar. Pero tú dices que este gobierno lo ha hecho bien en materia de vivienda. No. Mira, yo creo lo ha hecho pésimo. ¿Cuántas viviendas construido? Pésimo. Yo creo que no tuvimos la capacidad de lograr la meta. Ahora no manejo los datos finos, no sé si fue por dinero, fue por negligencia, fue por gestión. No podía arreglar el problema de Viña del Mar. Fue por gestión, pero el problema de Viña tampoco lo han arreglado. Ahí lo tienen votado. Jorge, el problema de la vivienda lo va a sufrir cualquier gobierno, y si CAS gobierna lo va a sufrir y con mucha fuerza. Es decir, la gente va a seguir, que no tiene vivienda va a seguir sin casa, y en algún momento que no tiene casa y que está debajo de la calamina va a dar el paso con uno, con otro y con otro. Por lo tanto, no es la forma correcta de resolver el problema. ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, la forma correcta es buscar una política de Estado, Jorge, pero porque tampoco nos podemos cruzar de brazos, es decir, mira, que el problema está ahí y cómo que lo resuelvan otros. No, lo tenemos que resolver como Estado. Sí, pues. Pero es que ¿sabes cuál es el problema? El problema que tiene la izquierda, que pone las necesidades, las antepone a la posibilidad de satisfacer esa necesidad, tener los recursos para hacerlo. Porque cuando se hablaba, ¿no es cierto?, este famoso, que le llaman el mamarracho, esta famosa, la famosa primera, ¿cómo se llama?, constitucional, cuando la gente tenía derecho a un trabajo digno, una casa digna, bla, 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 bla. Todo digno. ¿Cómo se paga? Mira, una oportunidad, recuerdo que Renato Garín, que no es de derecha precisamente, dijo, costaba crear unos 21 mil millones de dólares al año por satisfacer algunos de los derechos que están ahí expresados. Lo recuerdo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el punto está en crear. Mira, tú no sacas nada con crear políticas de Estado y todo lo que tú quieras si no hay dinero para poder materializar las políticas de Estado. Pero se necesita una cosa previa que es crecimiento. Mira, yo escuché hace 2 días hubo un encuentro de libertad y desarrollo, hubo economistas bien reputados. Entre ellos, fíjate que estaba ¿cómo se llama el Quirós, Jorge Quirós, ¿ya? Y estaba Vige. Y Vige le preguntan si lo siente él que las medidas que tomaron fueron muy terribles para la gente más pobre. Dijo, es posible, dijo, pero esa gente pobre se vuelve a la larga se vio beneficiada. Porque Chile es uno de los países que ha logrado sacar más gente de la pobreza en muy corto tiempo. Y lo hizo, ¿por qué? Lo hizo porque tuvimos los recursos para hacerlo. No con esta historia de que ¿qué es lo que opina esta niña, la señorita Jara? Pues, piensa que hay que satisfacer las necesidades de la gente. Claro, pero ¿con qué pecatas meas si no de la sacristía? ¿Con qué plata? Cuando además tenemos un montón de empresas que están a la guaite, como dicen en el campo, ¿no es cierto?, que no pueden aparecer porque resulta que, como le pasó a un hospital, ¿no es cierto?, que hay el caminito de la araña que no se puede. Pongamos las cosas en su justa medida. ¿Qué importa más, el caminito de la araña o importa más gente que se está muriendo de cáncer? Ver un hospital de cáncer. Oye, lo que importa es recuperar el trabajo. Para recuperar el trabajo hay que crear las condiciones en el país. Hay que crear las condiciones. Hacemos una pausa, por lo que veo, mi estimado conductor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Llegamos al final de nuestro primer bloque y ya volvemos.
Estamos presentando ¿Quién calla, otorga? En Radio Mía FM 89.3. Y continuamos aquí con los lolosaurios de Quien Calla Otorga a través de radio y televisión Mía por el 89.3. Recuerda suscribirse gratis en YouTube, en Radio Mía 89.3. También nos puede seguir en Facebook, en Radio Mía 89.3 FM. Y también en Instagram, en Radio Mía FM-89.3. El que se pica no juega, ¿ya? Decíamos... Pero antes que eso, un voto de repudio para este individuo que no lo respeta usted, señora, señor, que tiene canas, ¿no es cierto? Y que tiene alguna edad, porque este hombre no lo respeta y él está casi, está casi llegando. Está en la quemada, así que voto de repudio para nuestro conductor aquí. Estimados amigos, auditores, vecinos, para resolver los problemas de la sociedad hay que crear las condiciones, sin ninguna duda. Tenemos que tener más trabajo. Para tener más trabajo tenemos que tener más gente que genere trabajo, digamos, más empresas. Ya, el Estado no es generador de trabajo. Generalmente lo hace cuando hay grandes construcciones, grandes carreteras a través de las licitaciones, pero al final son licitadas y ejecutadas por la empresa privada, y la empresa privada genera trabajo. Por lo tanto, hay que generar condiciones. Nunca desde la izquierda nosotros hemos dicho que esas condiciones no deben existir. Es decir, el Estado en su justa medida, y por cierto, nosotros no estamos disponibles a provocar una cerrazón y a que eso signifique que no tengamos los emprendimientos que el país requiere en el futuro para poder generar estas condiciones que empiezan porque la gente tenga trabajo. Es fundamental aquello. Yo creo que ninguno está disponible para aquello, independiente quien gobierne. A lo mejor alguno lo va a hacer con más énfasis, con menos énfasis. A nosotros nos interesa mantener el papel rector, el papel social que debe mantener siempre el Estado, que no se abandone, que no abandone a los más abandonados, valga la redundancia, ya, y que abra la puerta, que abra la cancha para toda la gente con creatividad, con ganas de emprender y con ganas de transformar este país. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos nosotros y que queremos mantener en esta vuelta presidencial, Jorge. Mira, pero yo que la gente lo entienda. Al respecto quisiera señalar cosas bien concretas. Aquí lo que se está haciendo un premio a la ilegalidad. Se está eludiendo las sentencias judiciales. Hay un uso político, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo, diciendo, ¿no es cierto?, que la derecha o que los que critican, ¿no es cierto?, como yo, no tenemos conciencia social, porque siempre se nos dice eso. Y la verdad que yo si soy de derecha, justamente porque creo que el camino para derrotar la pobreza no es el marxismo, no es el comunismo, sino que son economías libres, de mercado, que obviamente se respeten las normas, ¿no es cierto?, porque tampoco soy partidario de la ilusión, creo que le hace un tremendo daño a lo que yo mismo pienso. Porque así fue como este país salió de la tremenda pobreza que tenía. Ustedes, jóvenes que nos escuchan, no saben lo que era ser pobre en Chile en los años 70. Ser pobre no es lo mismo que ser pobre hoy día. No. Primero, más del 50% o el 40%, no sé, era gente muy pobre. Los pobres andaban a pata pelada en las calles, en invierno, pidiendo pan duro, porque eso es lo que pedían, casas de tierra. Mira, la cantidad de casas que tenían agua potable, que tenían alcantarillado, eran mínimas. Hoy día Argentina tiene un déficit también de lo mismo, que es un país mucho más grande que nosotros. Bueno, eso, ¿no es cierto?, se derrotó primero con ciertas medidas económicas, con cierto proyecto, ¿no es cierto?, que nace con Vigi y luego toman en forma interesante la gente de la concertación y consiguen con el modelo, ¿no es cierto?, y se logra ya sacar una cantidad importante de gente de la pobreza. Mira, el Chile que tú describes efectivamente era un Chile bastante diferente al que tenemos hoy. A mí me habría gustado que el desarrollo político espontáneo del Chile del siglo pasado, de la década de comienzos del 70, haya sido un desarrollo más espontáneo. En democracia, me habría gustado que todos esos cambios hubiesen surgido en democracia y no aparezcan aquí bajo un manto de duda, que no aparezcan manchados con una serie de cuestiones que nos han hecho sufrir como país y que nos han desgastado mucho en discusiones valóricas, de principios, de irrespeto a los derechos humanos, en fin,
creo que Chile se merecía haber tenido un desarrollo democrático, como siempre lo tuvo en su historia republicana, y todos estos beneficios que se hubiesen señalado habrían sido notables en un Estado democrático con un irrestricto apego al respeto de los derechos fundamentales básicos de las personas. Mario, esta cuestión pero eso hay que decirlo también, ese es el costo que pagamos, Jorge. Sí, pero espera, ese es el costo que pagamos. Pero espérate un poco, mira, tú dices, esta tradición republicana, Chile ha estado llena de sable, de tomas del poder, o sea, eso Chile, ¿desde qué año que Chile mantuvo una cierta democracia? Digamos, yo diría que desde cuándo, del 25, del 30, por ahí, ni siquiera eso, porque después hubo gobiernos que fueron bastante complicados, por una parte. Por otro lado, todo aquí, el discurso pareciera ser, ¿no es cierto?, que se pagó un gran costo, ¿no es cierto?, producto de lo que logramos, porque alguien se tomó el poder, pero el costo que hubiéramos pagado por haber mantenido el status quo, como quería la izquierda, hubiera sido mucho mayor. Hoy día estaríamos peor que Cuba, porque ni siquiera tendríamos el apoyo de nadie, porque ya Rusia ni siquiera apoya. Mira, yo creo que como esa ciencia ficción, yo me tengo que remitir a lo que ha pasado y lo que la gente conoce. La gente conoció, como tú y yo, un país pobre. Después conocimos un país que progresaba en forma importante, que fuimos realmente un faro de luz para muchos países latinoamericanos que vieron que el camino de Chile era el correcto. Y nos fuimos quedando, pero también con un bolsón de pobreza importante, Jorge. Es verdad que hubo desarrollo, pero seamos objetivos. Mira, teníamos un notable retraso en infraestructura vial. En este país, cuando retornamos a la democracia, tuvimos que arreglar, digámoslo bien en chileno, los caminos. De aquí a Concepción teníamos una ruta intransitable. Si Ricardo Lago no sale por delante con un proceso de licitación, no, mira, yo creo que avanzamos, es verdad, nadie puede negar que tuvimos un avance, un ordenamiento en la economía con un costo bastante apretado, con un costo bastante duro, pero también nos quedamos con algunos rezagos, pero extraordinariamente importantes. El desarrollo real, concreto, se produce después en los gobiernos de la concertación, cuando logramos colocarle una columna vertebral a este país, que es la actual carretera, cuando logramos colocar a orilla de mar una columna de puerto, y eso fue con el respaldo de todos, yo lo reconozco, no es propiedad de la concertación, ni de la izquierda, sino que de las voluntades políticas democráticas, Jorge. Pero escúchame, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que hay que ver una cosa. Primero, lo que yo dije, ¿no es cierto? Y creo que lo dije claro, se sentaron las bases para lo que iba a ser, ¿no es cierto?, la economía de este país. Porque es así, los años 80 fueron terribles, se sentaron las bases, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace Lago? Lago nos dice, voy a volver a un esquema socialista. Lo que hace tanto Lago como Frey, incluso Elwin, es lo que hace, toman el modelo, ¿no es cierto?, y no solamente lo achican, lo agrandan. Imagínate lo que le significó a Lago, ¿no es cierto?, licitar todas las carreteras, que era una traición a la izquierda. Esto privatizar las carreteras. Hoy día, fíjate, en Santiago, gente de varios sectores quieren terminar con las multas del TAG. O sea, quieren que el TAG, ¿no es cierto?, no se pague más, porque si no hay multa, no se va a pagar más, simplemente. Entonces, yo creo que eso es muy improbable. Bueno, hay contratos, hay compromisos a largo plazo. Pero si esto ya está en la Cámara de Diputados, se está viendo. Pero no va a pasar. No hay capacidad política para generar cambios de ese tipo. Y conste que es transversal. ¿Qué es lo que pasa? Que como los santiaguinos, te digo, nos quieren robar todo, además. Resulta que vamos a tener que pagar en las carreteras. O sea, nosotros aquí tenemos unas calles de porquería, para no decir de mierda, porque suena feo, ¿no es cierto? Y en Santiago tienen tremendas calles, ¿no es cierto? Y que claro, tienen que pagarlas. Santiago lo pagamos nosotros. O nosotros vamos a tener que pagarle todos los adelantos y todo lo que el Santiago tiene. No corresponde. Entonces, claro, si nosotros tuviéramos un Estado rico, ¿no es cierto?, obviamente correspondería al Estado asumir eso. Pero yo les digo, si se cortan, si empiezan con estas ideas locas y populistas, porque esa es la verdad, lo que vamos a tener un país, ¿no es cierto?, que la inversión en infraestructura se va a ir a la punta del cerro. Porque si una gracia, fíjate que tenemos respecto a Perú, hoy día Perú nos gana un montón de cosas, un tremendo puerto,
¿no es cierto? Tremendo puerto. Porque logró una buena alianza con los chinos. Pero un tremendo puerto, que sea como sea. En agricultura, ¿cómo están importando más que nosotros? ¿Cuál es el déficit que tiene hoy día Perú respecto a nosotros? Nosotros tenemos mucha mayor infraestructura, pero infraestructura que se está quedando atrás, porque es del pasado, ¿te fijas? Porque hoy día resulta que los grandes proyectos están todos parados. Porque ahí están 10 años, ¿no es cierto? Porque aparecen unos muñecos que son casi todos del lado Jorge, pero mira. Del lado izquierdo, que se oponen a todo. Claro, pero mira, el progreso que nosotros tuvimos y que tú lo reconoces y que se retomaron muchas políticas que venían desde el gobierno autoritario de atrás, eso es verdad, pero se tomaron también en un contexto político razonable y racional, donde era posible llegar a la política de los acuerdos. Don Pato fue muy criticado cuando dijo vamos a hacer lo que tengamos que hacer dentro de lo posible, que se festinó, se reían de don Patricio. A mí me parece una frase histórica muy interesante. Se hizo lo que había que hacer en el espacio que había que hacerlo y dentro de lo posible, como él lo planteaba. Yo lo que quiero destacar es que nosotros nos hemos desarrollado cada vez que hemos tenido, Jorge, gobernabilidad, que hemos tenido cierto orden y capacidad de los acuerdos. Yo valoro enormemente los gobiernos de la concertación y esa derecha al otro lado, proactiva, que siempre estuvo respaldando los grandes proyectos que permitieron que Chile se posicionara como uno de los países más atractivos en el cono sur, y eso tiene un valor, es decir, no es valor de la derecha, no es valor solo de la concertación. El problema, pero eso el problema es otro. Gobernabilidad, acuerdos. Mario, el problema es otro. Hoy día te digo, lo ha dicho Janet Jara, lo estamos enfrentando a dos modelos, ha dicho. Un modelo, ¿no es cierto? Es lo que ha dicho ella. Un modelo, ¿no es cierto? Que te aseguro que fusilaría al lago por haber concesionado las carreteras. Porque no es el modelo que quieren la gente de izquierda más extrema como el Partido Comunista. No es el que más que quieren, ¿te fijas? Y tendríamos, ¿no es cierto? Primero, no se lo habrían permitido. Y tendríamos unas carreteras de porquería que llegarían, si es que arrancaba en buenas condiciones, ¿no es cierto? Lo que hace el lago es asumir el modelo que venía, que no es el modelo del Partido Comunista, donde nos quieren llevar ahora, ¿no es cierto? Y que lo trae en general más pobreza que otra cosa. Y quieren, eso es lo que quieren, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta cuestión funcione? Es cierto, gobernabilidad, por cierto, pero no basta eso. Hay que tener idea, hay que ser valiente, ¿no es cierto? Y hay que asumir ciertos retos. Por ejemplo, te pongo el caso de Milei, que mucha gente lo detesta. Milei se atrevió a decirle a la gente la verdad. Se atrevió a decir lo que venía. ¿Y cuáles son hoy día los resultados de Milei? Son importantes. Ha sacado bastante gente de la pobreza. ¿Por qué? La gente dirá, ¿pero cómo? Sí, porque resulta que en Argentina, a diferencia de Chile, los operadores políticos eran los que le entregaban los subsidios a la gente. No eran traspasos directos. La gente, cuando se evitaron todo eso, evitaron y pasó directamente a la gente logró tener mucho más ingresos de lo que tenían. Pero lo más importante, aquí a la gente hay que decirle la verdad. Chile necesita trabajo, esfuerzo. No 40 horas, no más feriados, necesitamos trabajar. Nos hemos ido quedando atrás. Esos temas, estoy absolutamente de acuerdo. Si alguien no se atreve a decir la verdad, ¿no es cierto? Porque hoy día, por ejemplo, la Jara reclamando porque han puesto en discusión las 40 horas, ¿no es cierto? Que porque el progresismo, que yo no entiendo, nunca he entendido por qué se autocalifican de progresistas, ¿te fijas? Resulta que, porque este progresismo, ¿no es cierto?, va a lograr que nuestros nietos, nuestros bisnietos, a los cuales yo no voy a conocer, ¿no es cierto?, dejan un país de porquería. Hoy día lo que hay que hacer es trabajar, poner el acento, ¿no es cierto?, en que este país crezca, poner el acento en la educación, y nadie está poniendo el acento ni en esas cosas. Y te digo... Todos le están haciendo el quite. Y desgraciadamente la izquierda es la que menos pone el acento porque están preocupados, ¿no es cierto?, de Allende, preocupados de los monumentos, ¿no es cierto?, de Allende, que esta cuestión, que la casa de Allende... Cambiarle el nombre a una calle, darle plata a las fundaciones... Regalándole la casa a la hija de Allende, porque era un regalo en realidad, porque la vendían y después se la traspasaron a la fundación. Era un chiste. Y además que ellos no podían haber hecho ese negocio, pero aparte de eso están preocupados. Mira, es verdad que se han cometido errores, pero digámosle también la verdad a la gente. No se ha cometido ni un acierto, güey.
La diversidad política que hoy existe en nuestro país, y en particular la diversidad política que hoy día está instalada en el Parlamento de la República, no va a permitir que ni un candidato ni la candidata llegue a La Moneda a hacer lo que se le ocurra, lo que se le venga en gana, aquellas cuestiones que estén sobrepasando, digamos, la lógica que impone hoy día la modernidad, la globalización. Hoy día no nos podemos convertir en una isla pequeña donde impongamos un modelo que no sea capaz de interactuar con el resto del mundo. Mira, yo creo que las condiciones deberían darse. Yo lo que apelo a que retornemos a tener más diálogo político, más racionalidad política. Mario, eso es lo que debería predominar, y hoy día cualquier acuerdo en el Parlamento va a ser ampliamente discutido. Mario, es decir, para que pase lo que tú estás diciendo, tendríamos que tener Parlamento. Mario, no va a pasar. Eso mismo pensaban los venezolanos cuando votaron por Chávez. Eso mismo pensaban los venezolanos cuando votaron por Maduro. Eso mismo pensaban, que esto no va a pasar porque el Parlamento, la cuestión. ¿Y qué pasó? Pasó lo que pasó y lo que estamos viendo. ¿Te fijas? Es lo mismo que pensaron algunos en Nicaragua y lo que pensaban muchos países.Nosotros no podemos responder por los venezolanos. No, lo que te digo yo. La idiosincrasia del pueblo chileno es harto diferente. Mira, si el ser humano no es tan diferente. Mira, Alemania, que siempre fue el mayor creador de los grandes cerebros de la humanidad en el momento de la Segunda Guerra Mundial, poetas, músicos, filósofos, ¿no es cierto?, científicos, estaban en la avanzada. Cuando llega un patipelado, ¿no es cierto?, que se llama Adolfo Hitler, convence a todos de que hay las cosas de una forma. Mire, ¿cuántos judíos no se quedaron en Alemania porque pensaron, nunca va a ocurrir esto? El pueblo alemán no lo va a permitir porque somos un pueblo educado, más educado de lo que somos nosotros, por cierto. ¿Y qué pasó? La gente se lo compró, te fijas. Cuando tú me dices, jamás va a permitir, ¿no es cierto?, que una ideología como la de Jara tenga éxito. No ya están así. Oye, terminando, mira, ya está quedando poco. Tú sabes que, a propósito del Senado, tú sabes que está imputada, ¿no es cierto?, en el caso Chinamart, la senadora Carol Cariola. ¿Tú sabías eso? Sí, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo tuvo? Está imputada, ¿no es cierto?, por el tráfico de influencia. Acuérdate que ella tiene... pero cuando era diputada. Bueno, pues salió, pero hoy día... Pero esa es una situación que los tribunales la tienen bastante aclarada, no ha tenido sentencia, no ha habido fallo. No, pues está imputada. Está imputada ella. Declaró 10 horas hace pocos días. O sea, el 2 de diciembre. Yo no digo lo que va a pasar, te fijas, pero es increíble, y no lo digo solamente por Cariola, lo digo por otros también. Es increíble cómo el pueblo chileno puede votar por gente que está en tela de juicio de honorabilidad. Y no te lo digo solamente por gente de la izquierda, gente de la derecha también. Han habido algunos que han sido acusados de robo, han sido acusados de violación, de todos lados, ¿no es cierto? Y la gente vota. Yo digo, ¿qué país? Y cuando tú me dices que el pueblo chileno jamás va a permitir... Oye, permitieron que un gallo que había salido de una alcaldía en Coquimbo lo eligieran diputado después. Salió no salió por lindo. Esas son las rarezas en realidad. Esas son las rarezas. No sé si son tan rarezas. Las rarezas son rarezas seguidas. O bien nos quedamos con un aforismo que cada pueblo tiene el gobierno que se merece nomás. Porque si en democracia nos dan la posibilidad de elegir, escuchar, de debatir, de entender las cosas, entonces, ¿y qué gobierno nos merecemos? Entonces estamos condenados nomás. ¿Pero qué gobierno nos merecemos? Estamos condenados. Te pregunto, ¿qué gobierno? El que se elija. Si allí derecha, izquierda han hecho barbaridad en su momento, entonces... yo apuesto por la recuperación de la razón. Es que, yo Mario, creo tenemos que recuperar este país. Y con esa premisa que tú dices, esto que se han hecho barbaridades, votemos por el Tony Caluga, entonces, pues ya lo mismo. Es que no da lo, bueno, pero igual se puede votar. Pero lo que te quiero decir yo es que no da lo mismo. Por eso la gente, infórmese, preocúpense. Porque, mira, este próximo domingo me parece que, ¿no es cierto? Va a haber una votación, ¿ya? A todo esto vamos a estar seguramente en algún momento conversando con Mario, no sé si con Marco podrá hacerlo. Trataremos, te fijas. Obviamente dando información más que otras cosas y opiniones también. Pero este domingo va a haber una decisión importante
Y yo creo que hoy día, por lo menos, pareciera ser que el tema no está en quién va a ganar, sino por cuánto. Porque si llega a ganar por poco, digamos, Kast, va a ser complicado, digamos, para la futura gobernabilidad, porque en realidad necesita un gran apoyo de base, el que sea, para poder... Pero la gobernabilidad la aporta mucho el Congreso y ahí estamos bastante parejos. No, ¿sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque resulta que los congresistas, que son unos vendidos, muchos de ellos, se van para el lado donde la opinión pública está concentrada. Si la opinión pública dice, ¿no es cierto?, muera las arañas, ¿no es cierto?, te aseguro que los políticos se van a dar vueltas para un lado y para otro para estar de acuerdo, porque se dan cuenta que siempre que tienen que estar de acuerdo con la mayoría. Los peces pensantes también se acuerdan. Claro, entonces lo que te digo yo, esto de que los diputados son gente lúcida y que votan a conciencia, ellos votan siguiendo la ola. Sí. Siguiendo solamente la ola. Bueno, lo que te decía, imagínate, absolutamente desprestigiado, por eso hay que apostar por la recuperación de la buena política. Diputados transversalmente que están viendo la posibilidad de terminar con las multas del TAC. Termina con las multas del TAC, ¿para qué va a significar? Simplemente, ¿no es cierto?, que ¿para qué voy a pagarlo si no voy a pagar multa? ¿Para qué voy a pagar el TAC? No creo que las cosas sean tan fáciles cuando tenemos un Congreso tan emparejado. Yo creo que se van a ejercer las presiones, los debates, los acuerdos. Insisto, al final vamos a llegar a tener estas políticas que a veces resultan muy atractivas y otras veces un remedio de lo que la gente quería solamente con el titular y lo demás se quedó tijereteado en el Congreso por los diferentes sectores. Es verdad, pero si no tenemos un poco de fe en que podemos recuperar la buena política, los buenos liderazgos, el futuro lo vamos a empezar a ver muy oscuro. Yo quisiera guardarme un poquito de optimismo en esto y esperar de que el futuro chileno sea más razonable, de verdad. Ante la pregunta que tú decías, porque alguna gente no sabe quién es el caso ¿no es cierto?, Chinamar, dice que se involucró, ¿no es cierto?, a la hoy senadora Cariola, ¿no es cierto?, con un empresario chino que se llama Bo Yang. Ella habría intercedido con la alcaldesa fue ampliamente difundido y conocido. Es por la gente, esa que hace los bailes con los gestos medio raros para una patente, pero además no solamente eso, sino que hubo chat y comunicación entre ella y Bo Yang, ¿no es cierto?, también porque Cariola quiso ayudarlo ayudarlo para un caso, para un viaje a China que quería hacer con gente ahí. Mira, lo que yo quisiera remarcar, y ahí estoy de acuerdo contigo, que nosotros tenemos un relajamiento en cómo juzgamos las cosas, digamos, en el tema jurídico y de la justicia. Uno mira por encima del ojo de repente a los vecinos en Bolivia, en Perú, por unas cuantas picadas de zancudo tenemos expresidentes presos, altos políticos preso, y aquí cualquiera se roba un banco, se manda a cambiar para la casa con medio país, hace un montón de pilatunadas y se enrea en alegatos y en leguleyadas en los estrados jurídicos y no pasa nada, no pasa nada. También es un gran anhelo de la mayoría de los chilenos recuperar la justicia de verdad y ojalá tengamos esa posibilidad de poder ver en los estrados jurídicos a las personas que tengan que responder por cualquier situación anómala, como lo hacen nuestros vecinos. Nuestros vecinos hacen funcionar su juridicidad con bastante acierto y a mí me provoca hasta un asombro, así entre comillas, cuando veo a expresidentes presos, Bolsonaro, en Perú, en Bolivia, etcétera. Nosotros estamos muy lejos de aquello y sí, lo que pasa es que se quiera o no se quiera, tenemos una institucional como dos pocos más sólidas que esos lugares. Fíjate que han tenido como 7 presidentes en 8 años en Perú, pues, algo así, anda la cosa. Se derrocan unos a otros. La variedad hasta el gusto. Se derrocan unos a otros, te fijas, entonces no se puede comparar. Lo que pasa es que desgraciadamente tenemos algo más de institucionalidad, pero también estamos cada vez yéndonos a un cierto circo, ¿no es cierto?, donde algunos diputados son los payasos, los clowns de ese
porque no, y otros trapecitos también, que andan ahí la cuerda floja, ¿no es cierto? Se van para un lado, se van para el otro, y son jodidos. La verdad que yo espero que se actúe con racionalidad y que la gente tome la decisión correcta, que obviamente es la decisión que está por el lado de acá, digamos. O sea, el mío. A pesar que yo, bueno, tengo que decirlo, pero a pesar que yo le advierto a la gente, no crean y sáquense de la cabeza eso que van a poder echar 200.000, 100.000. Si van a votar por eso, no sé, cosa de ustedes, pero eso no va a ocurrir. Conformémonos, ¿no es cierto?, de que este país vuelva a crecer, porque si vuelve a crecer este país y por una parte y por otro lado se combate la delincuencia con la fuerza que se necesita, a lo mejor vamos a tener un país que tenga más dinero y va a poder acoger a algunos de estos, ¿no es cierto?, y a muchos de esta gente que inmigrantes, ¿no es cierto?, que son gente valiosa. Mira, yo me quedo con lo que es parte de nuestra cultura casi popular. El pueblo sabe dónde le aprieta el zapato y dónde le aprieta fuerte. Bueno, ya conoce las propuestas, ya ha escuchado a las dos candidaturas y yo espero que sobre la base de sus propias aprensiones, requerimientos, expectativas y sueños, sea capaz el día domingo de marcar la papeleta y darle un nuevo rumbo a este país. Apuesto también por eso, así es que y por la democracia, por cierto, agradecer de vivir en un país democrático que es capaz todavía de elegir a sus gobernantes para bien o para mal, como sea. Vote 3, Jorge Rodríguez. Claro. Muy bien. Top presidente. Oye, quería hacerle una por favor, es una hora para no creer que no es para sacarle pica y echarlos a pelear, pero ¿sabe cuántas viviendas se quemaron en el mega incendio en Viña? 12.000. No, 1.397 viviendas, claro. ¿Sabe cuántos se han entregado hasta el momento? 20%. 268. 20%. Bueno, sí. Y el resto, y le preguntaron dónde está la plata, porque hay un monto más bastante, sí, y esta directora de presupuesto, Javiera Martínez, dijo que sí está guardada, pero no sabe dónde, pero está guardada. O sea, no, si son olímpicos este gobierno. Bueno, sí. Mira, yo creo que nadie se puede llevarse la plata para la casa. Aquí demoraremos un poquito, pero si aquí no se hicieron las cosas correctamente, más temprano que tarde vamos a conocer las verdades y ojalá la justicia chilena actúe como tiene que actuar y darle la garantía a todos los chilenos de que los esfuerzos de todos y que se traducen en el presupuesto nacional y en la plata de todos los chilenos sean bien invertidos. Mira, yo no creo que alguien se haya llevado la plata para la casa, pero mira, Dios es grande y algo nos quiere a Chile, man, porque el terremoto lo mandó con Piñera y no con Boric, porque si no todavía estaríamos Chile en el suelo, man, porque si no han sido capaces de hacer 12.000 casas, man, ¿te imagináis con lo que sería con la tremenda obra que significó sacar a Chile y en corto tiempo sacar a Chile del terrible efecto que causó el terremoto? Bueno, así que por eso le digo, Dios mío, gracias que nos diste el terremoto antes y no ahora. Pero para todas esas personas que no tienen casa, por favor vayan al teatro, ahí está toda la plata, Procultura se la llevó todo, así que pueden buscar casa ahí en un teatro. Claro. Cobraron, bueno, para todos por ellos, la pintura cobraron más caro que lo que se cobró por la pintura, la para todos eso, para los chilenos que ejerzan alguna forma de presión, de ideas, de propuestas para que podamos generar políticas de Estado y poder recuperar el crecimiento que tuvimos en materia de construcción. Nosotros anduvimos muy bien con Chile Barrio y con otros programas que fueron extraordinariamente exitosos. Los tenemos que recuperar, pues recuperémoslos. Pero usted dice, fueron exitosos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no siguen? Porque se detuvieron, porque cambió la mano, porque hemos ido cambiando gobierno, porque hay ciertas políticas públicas que cambian cuando se cambia el sillón de la moneda, etcétera. Por eso, para que vea la gente, cambió la mano y se acabaron los proyectos. No, pero, ¿Y quieren seguir con esa misma mano? Hay dos cosas. Mira, ustedes saben que yo sé que hay gente que es ambidiestra, otros que son zurdas, pero en general la mano izquierda tiene menos capacidad, ¿no es cierto?, que la derecha. La derecha es la diestra, ¿no es cierto?, es la que tiene mejor manejo, exceptuando a los zurdos, pero que son los menos, ¿no es cierto?, de modo que ya saben por dónde va la cosa. Pero dicho esto, yo pienso que el punto básico, y debo decirlo también, que no tiene que ver solamente con este gobierno, sino viene un poco más atrás, es que fuimos incapaces de crecer.
se produjo lo que algunos economistas dicen. No, sí crecimos, pero crecimos poco, crecimos. No, pero fue importante. O sea, crecer al 1, y tanto no es crecer. No, si crecimos el 2%, sí, pero tú sabes que eso no es crecer. Necesitamos un país en medio de una economía mundial absolutamente también. Tú sabes cuánto significa. Casi en recesión. No, pero hay países que crecen más que nosotros. Tú sabes más o menos cuántos años se necesitan para que un país al 1-2% pueda doblar su ingreso per cápita. 70 años. ¿Cuánto? 70 años. O sea, voy a morir antes de verlo. No, si a este ritmo, claro que te voy a morir antes de verlo. Si desgraciadamente es así. Podemos volver a crecer. Soy optimista en eso. Yo también creo, pero no vamos a crecer con la señorita. Te lo digo, al tiro. Porque la señorita piensa, ¿no es cierto?, que los derechos sociales están antes de tener los recursos para poder suplirlos. Entonces, si se quiere, lo que hicieron en Argentina en todos lados. Te digo, a la diferencia que aquí el Banco Central no puede... El próximo gobierno, sea quien sea capaz de ponerle 2 puntitos más al crecimiento y lleguemos a 4 puntos... Bueno, hay uno de ellos que no va a poder porque estaríamos en otro mundo. Porque cuando se piensa que hay que satisfacer todos los derechos sociales... Es que es un prejuicio, Jorge. Tú estás hablando de cuestiones que pudieran pasar No, pero esperemos. Revisa cuál ha sido la experiencia de todos los países que han tenido gobiernos de izquierda radical como este. ¿Qué ha pasado? ¿Son más ricos? Pero son más ricos. Son otras realidades. ¿Cómo nos vamos a comprar nosotros con una dictadura como Corea del Norte? Es que ese también es un sesgo y es una crítica. Compárate con Argentina, ¿no? Compárate con Argentina, que había un gobierno de izquierda. Muy interesada. ¿Cómo le fue a este gobierno de izquierda de Argentina? ¿Bien? Sí, ¿Cómo dejaron el país? Roberto. Años en el poder hicieron mierda al país. Pregúntale a los argentinos también qué derechos tenían y qué perdieron. Hay que conocer la realidad, porque uno habla desde este lado de la cordillera. Los manifestantes también tenían. Los argentinos tenían muchísimos derechos y vivían muy bien, y yo creo que. ¿Pero cuándo fue eso? Tan contentos. Jóvenes, estamos llegando al final. Pero si al final no estaban nada tan felices, y por eso le dieron vuelta la espalda a los Kirchner, ¿no es cierto? Y por eso además en la última votación no le fue mal a Milei. Por algo sí, que un porcentaje pero enorme de chilenos fueron a estudiar Argentina gratis. Entonces, en las universidades, es decir, los argentinos tenían lo suyo. Yo no me meto con los argentinos porque no los conozco. Pero Mario, entiende una cosa: si tú querés dar gratuidad, dala. Pero si no tenéis cómo pagarla, ¿qué le pasó a Argentina? Si Argentina tenía universidad gratis, salud gratis. El promedio de la gente se demoraba en promedio 8 o 10 años en sacar una carrera. Claro, como era gratis, te podías pasar de una a otra, no había ningún problema. ¿Quién pagaba eso? ¿El Estado? No lo pagaban los cientos de millones de argentinos, no cientos de millones, pero los millones de argentinos, ¿no es cierto?, que veían cómo el Estado producía dinero, ¿no es cierto?, y si la inflación se le iba a la punta del cerro. ¿Cuántas mega manifestaciones ha tenido Milei en Argentina? No sé, algunas ha tenido. Casi nada. Cuando decían, ¿no es cierto?, que las cosas se concluyan, esperemos. Mira, yo tener no soy, una suma para ya no le están pagando a la gente para la suma. Mira, a mí no me gusta el estilo de Milei. Yo no digo que sea pero sí te digo que por lo menos ha sido valiente y ha ido en el camino correcto, porque si no, Argentina estaría más hundida aún. Jóvenes, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Por favor, las palabras al cierre, don Mario Morales Burgos. No, desearles un muy buen fin de semana a nuestros queridos y estimados auditores, decirles que tienen un enorme compromiso con Chile, una gran responsabilidad con Chile. Ya sabe el pueblo dónde le aprieta el zapato, que vote con conciencia, que vaya con entusiasmo y con fe también, porque este es un país que de fe, con muchos cristianos, y que no abandonemos la esperanza de que podemos estar mejor, que podemos tener días mejores. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Yo con su nombre fe me voy a ir caminando al santuario de no sé dónde. De rodillas. No blasfeme, señor, no blasfeme. Me voy a ir caminando. Gateando, no, por supuesto. No, yo le deseo a todo el mundo que pase un buen fin de semana, los que son católicos, que hagan lo suyo, porque que realmente se reivindiquen, ¿no es cierto?, y hagan de su fe lo que corresponde, no salgan a tontear por ahí. Y los que no son católicos, sí, hagan lo que quieran. Sí, aprovechando el mensaje para la gente que va a San Carlos, creo que va este día lunes, los católicos, yo soy católico, somos muy cínicos, debo decirlo.
porque nos pegamos en el pecho cuando estábamos dentro de la iglesia, pero afuera no nos acordamos. Lamentablemente el ser humano, los católicos, ser humanos son todos iguales. Mira, si lo que te quiero decir, mira, las personas somos como somos, decimos una cosa y hacemos otra. Hay que tratar de ser consecuente en todo, pero la inconsecuencia no tiene que ver solamente con la religión. Lo que estoy diciendo yo, que los católicos nosotros tienen que hacer un acto de contrición y fe como corresponde, porque así debe ser. Y los que no lo somos, como el caso mío, ¿no es cierto? Usted es ateo, gracias a Dios. No soy ateo. Pero es un país democrático, no hay problema, y los que no lo somos, tenemos que ser respetuosos al ser humano, no hay problema. Ser respetuosos al ser humano, al hombre, creer en los proyectos de vida del otro y respetarla. Eso es lo que tenemos que hacer los que no somos católicos. Ya, jóvenes, nos vemos hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Adiós. En Radio Mía 89.3 hemos presentado Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana, con la conducción de Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Los esperamos en una nueva edición de Quien Calla Otorga.